El día de hoy, chiquillos, vamos a comenzar con el contenido nuevo que corresponde al concepto de razones. Razones también se engloba, chiquillos, en la parte de números y nos permite ya, dejamos un poco de lado el empezar a trabajar solo con una cosa, es decir, a analizar, describir situaciones con un elemento, sino que ahora vamos a empezar a comparar, a empezar a analizar y también a como encontrar relaciones entre dos o más elementos que pueden estar presentes en unas distintas situaciones. Entonces, no asustarse si pasamos a compartir este grupo de trabajo con otro tema, con otro elemento, porque están conectados de una manera u otra, solo que ahora el trabajo de analizar, de describir o de comprender las distintas situaciones cotidianas o las distintas situaciones matemáticas que se presenten, van a estar ahora presentadas en más de un elemento a la vez. Así que como dice ahí, chiquillos, recordar lo que les dije la clase anterior de que fueran prestando atención, tomando apuntes. Después de la clase, cuando se suban el día, chiquillos, en un ratito más, subo todos los videos al Classroom porque no había podido descargarlos porque ustedes saben que realmente el Google se pone un poco mañoso, pero ya tengo todos los videos descargados, los dejé descargados hasta un ratito, así que los subo, los edito y los van a poder tener disponibles para ir tomando los apuntes de las clases que les haya faltado algo. Entonces, chiquillos, el segundo tema que vamos a empezar a ver en esta primera unidad corresponde al tema de razones. También se le llaman, se me fue el nombre, también se le llaman relaciones matemáticas. Esto entra del grupo de relaciones porque empezamos a relacionar distintas cosas y las vamos a empezar a entender si hay algo que las pueda conectar entre sí. Y ahí es donde entra el primer concepto, que es el de razones. Luego vamos a ver el tema que es el concepto de proporciones, para luego llegar a lo que son los porcentajes. Es decir, vamos a estar relacionando distintas cosas, vamos a empezar a comparar, a ver cómo podemos conectarlas entre sí. Así que tenemos que ir paso a paso hasta llegar al concepto final de esto, que es ya el tema de los porcentajes. Así que el primer objetivo, tío, que vamos a empezar a ver el día de hoy, entre el día y mañana vamos a estar trabajando esto, y el día martes también, va a ser primero conocer y comprender qué es una razón, dando ejemplos de nuestra vida diaria. Vamos a definir primero matemáticamente qué es una razón, la vamos a escribir de manera matemática, pero también vamos a buscar y vamos a ver distintas situaciones en donde podemos ver las razones y ver cómo determinarlas en distintas situaciones. Así que con eso vamos a ir el día de hoy, chiquillos. Vamos a analizar entonces este nuevo concepto nuevo que corresponde en este caso al concepto de razón matemática. Pero antes, chiquillos, vamos a comenzar con una pequeña actividad introductoria para ir empezando a conocer un poco más este concepto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a observar la siguiente imagen, chiquillos, la cual aparece una señorita. Profe, no alcancé a escribir todo lo de... Benja, ayer dije, que no se te olvide que lo dije, que a partir de ahora quiero que presten atención en clases y luego cuando suba la clase, ahí puedan descargar la presentación, la clase y la puedan copiar con calma. Necesito que se concentren en la clase porque si se ponen a copiar van a perder su atención y puede que haya alguna cosa que yo diga que no la alcancen a entender o no la escuchen de plano, y la idea es que entiendan todo. Bien. Una señorita, no sé si alguien conoce a la tía de kinder, la tía Pabla. ¿Alguien la conoce? La tía de kinder. ¿Sí? No, profe. ¿La niña de la foto se parece a ella un poquito? Yo encontré que tiene un parecido, digo que yo le voy a mostrar esta foto después a la tía Pabla para ver si se encuentra parecida. Bien, observemos la siguiente imagen, pero antes, Bastián, levantaste la mano, ¿qué pasó? No, me no mío. Ah, ya, no te preocupes. Ya, entonces observemos la siguiente imagen donde aquí la señorita está mostrando que en una caja tiene guardadas distintas esferas de distintos colores. Si las contamos rápidamente, sabemos que cuántas esferas naranjas hay. Mati, las subo después de esta clase, tengo un ratito libre, las voy a subir todas de un viaje, la de ahora y la de ayer. Así que tranquila con eso, las subo las dos al tiro.
Ya, chiquillos. Si contamos rápidamente, ¿cuántas esferas naranjas hay? 4, ¿cierto? ¿Y cuántas celestes? 8, ¿cierto? Bueno, celestes, azules, depende cómo se le vea en su computadora. A mí se me ven celestes, puede que a algunos en su computadora se le vean... 8 azules Pero y son 4 naranjas. azules y naranjas. Tenemos 4 naranjas, chiquillos, y 8 azules, o celestes, como lo quieran ver. Entonces, pensemos lo siguiente. De partida, ¿cuál? Es claro que hay más esferas celestes que naranjas, ¿cierto? Y pensemos lo siguiente. ¿Cómo podemos relacionar la cantidad de esferas naranjas con la cantidad de esferas celestes? ¿A alguien se le ocurre una idea de cómo poder relacionarlas entre sí? Que levante la mano y lo vaya diciendo. ¿Cómo podemos relacionar estas dos esferas? La cantidad de esferas naranjas con las de celestes. ¿Cómo se les ocurre? Con fracciones, ¿cierto? ¿Cómo relacionar? O sea, cómo poder cómo hacer una comparación o poder decir de qué manera se pueden encontrar cierta cantidad con respecto a la otra. Yo no les puedo decir qué porque ya le estaría dando la respuesta. Entonces, 4 de 8, ¿cierto? Y podríamos decir, por ejemplo, que cada 4 4 esferas naranjas, ¿cuántas azules hay o celestes? Chiquillos, Profe, ¿puede repetir la pregunta? ya. Yo estoy preguntando cómo podemos relacionar la cantidad de esferas naranjas con las esferas celestes. Y sus compañeros dijeron que por medio de fracciones, es decir, 4 de 8. Es decir, cada 4 esferas naranjas, ¿cuántas celestes hay? 8. 8, ¿cierto? Es decir, si yo pudiera, por ejemplo, tapar esta caja, yo sé que cada 4 esferas naranjas que saque, es muy probable que hayan 8 celestes adentro, ¿cierto? Eso también de repente lo vemos en la vida cotidiana cuando nos dicen, por ejemplo, cada 2 minutos, podemos decir, cada 2 minutos caen 30 gotas de lluvia, por dar un ejemplo. Entonces, si pasan 2 minutos, van a haber 30 gotitas de lluvia cayendo. Y podemos relacionar distintas, por ejemplo, o también en la cocina. En la cocina, chiquillos, es una forma súper útil de encontrar. ¿Alguien sabe cocinar algo? ¿Alguna receta de cocina que se sepa? ¿Alguien sabe ¿alguien sabe cocinar arroz o sabe cómo se cocina el arroz? Yo sé, profe. ¿Cuántas de agua hay que echar por arroz? ¿Cuántas tazas de agua hay que echar por cada arroz? Era 2 de agua por una arroz, ¿verdad? No, Cierto, eso 2 de igual, agua por eso una igual arroz. Es decir, depende profe, el agua también depende de cuánto arroz eche. sí, pero por eso dice, es 2 de agua por cada una de arroz. Es decir, por cada una taza de agua que le echa a la olla, van a haber 2 tazas de arroz. Lo mismo también, por ejemplo, cuando preparamos cualquier cosa, por ejemplo, cuando uno prepara un queque, un pan, por ejemplo, uno sabe que cada un kilo de harina se tiene que verter 2 cucharaditas de levadura, por ejemplo, por dar un ejemplo. Es decir, siempre estamos relacionando que cada cierta cantidad de algo hay que agregar o tener cierta cantidad de lo otro. ¿Se va entendiendo un poco? Por ejemplo, ¿alguien ha preparado pintura, ha hecho pintura, ha diluido en pintura, o sus papás han visto que cuando uno prepara pintura, por ejemplo, cada un litro cada un galón cada un envase de pintura, hay que echar cierta cantidad de diluyente, cierta cantidad de agua. Cuando se hace cemento también es lo mismo. Por ejemplo, uno echa, por ejemplo, una palada de cemento por 2 de arena, por ejemplo, o 2 de agua. Pero siempre vamos relacionando 2 cosas. Echamos cierta cantidad de algo, si cada vez que echamos cierta cantidad de algo, tenemos que tener cierta cantidad de lo otro. Pero se dan cuenta que estamos relacionando siempre 2 cosas que pareciera que son distintas, pero se conectan en algún punto. Ya, Connie. Pero te has fijado que de repente cuando hacen el cemento le echan cierta cantidad de cemento, después le echan cierta cantidad de arena, después cierta cantidad de agua. Eso también es una forma de verlo. O sea, cada 2 de arena se echa una de cemento,
o cada 2 de agua se echa 1 de cemento. ¿Se dan cuenta que estamos relacionando que cada cierta cantidad de una cosa, tiene que tener otra cantidad de otra? ¿Se dan cuenta que vamos relacionando dos cosas que una va dependiendo de la otra? Si echamos una, si tenemos una, va a haber cierta cantidad de la otra. Benja. Como por ejemplo, 2 paquetes de fideo y 2 paquetes de salsa. Claro, cada un paquete de fideos hay que tener un paquetito de salsa. O sea, cada, por ejemplo, medio kilo de arroz, medio kilo de fideos, por ejemplo, tiene que haber, no sé, un cuarto de kilo de salsa de tomate, por ejemplo. O cuando, por ejemplo, cada un paquete de arroz hay que echar 2 litros de agua, por ejemplo, para prepararlo. Se dan cuenta que siempre estamos, cada cierta cantidad de uno, tenemos que echar o tener cierta cantidad del otro. Entonces, esa relación, chiquillos, que estamos viendo entre una y otra cosa, que se comparan, que se relacionan entre sí, es lo que vamos a definir como el concepto de razón. Entonces, ahí donde entra, chiquillos, lo que es el concepto de una razón, una relación que existe entre dos cosas. ¿Sí? O una comparación también entre dos cantidades mediante una división o una fracción. Y se va a leer siempre de la siguiente manera. A es AB, o sea, A dividido B o A partido por B. ¿Y cómo lo vamos a leer? Por ejemplo, A puede ser, no sé, la cantidad de, volviendo al ejemplo del arroz, la cantidad de agua, y B, la cantidad de arroz. Entonces, ¿cómo era la relación del arroz, chiquillos? Recordémosla. ¿Cada cuántas de arroz se echa una de agua? ¿Cómo era, chiquillos, esa? 2 de agua por 1 de arroz. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que si el A es el agua y B es el arroz, es a 2, por ejemplo. 1 de agua es a 2 de arroz. ¿Se entiende? Estamos comparando dos cantidades mediante esta división, mediante esta fracción. Una es a la otra. Cierta cantidad de una se relaciona, es a su vez cierta cantidad de la otra. Entonces, por ejemplo, si yo echara 2 tazas de agua, ¿cuántas de arroz tendría que echar entonces? Una, ¿cierto? Una de agua es a 2 de arroz. Y si echara el doble, ¿cuánta habría de cada una? 2 de agua por cuántas de arroz, perdón, 2 de arroz por cuántas de agua, ahí sí. Por 4 de agua. Se dan cuenta que 2 es a 4. 2 de arroz es a 4 de agua. Estamos relacionando, estamos comparando cuánto tenemos de uno comparado a cuánto tenemos del otro. Demos un segundo, chiquillos. Voy a buscar mi pizarrita. Y lo vamos a ir escribiendo también acá. Donde dejé mi borrador. Acá está. Entonces, en la razón, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, la relación del agua con el arroz que estábamos viendo recién, es 1 de arroz por cada, espérenme que tengo la pizarra cochina, es 1 de arroz por cada 2 de agua, ¿cierto? 1 de agua es a 2 de arroz, o simplemente la relación que hay entre el agua y el arroz sería 1 es a 2, ¿se entiende? Porque se lee el de arriba primero y luego el de abajo. Entonces, 1 es a 2. ¿Se ve ahí, chiquillos? Ahí sí. Ahí sí. 1 de arroz es a 2 de agua, o sea, 1 es a 2. Entonces, siempre que comparemos, relacionemos dos cantidades que se conectan de alguna manera, vamos a realizar esta comparación a través de la razón. Decimos, cierta cantidad de una va a ser a la cierta cantidad de la otra. Pero para no leerlo tan largo, leemos la primera es a la segunda. Por ejemplo, 3 es a 5, o sea, 3 de la primera, cada 3 de la primera va a haber 5 de la otra, por ejemplo. ¿Se entiende un poco de idea de lo que es una razón, chiquillos? Que vamos comparando y vamos relacionando una con otra. ¿Se entiende? Sí, al principio cuesta un poco entenderlo porque las palabras de repente nos pueden jugar un poco en contra, pero tengo varios ejemplos, chiquillos, que vamos a ir viendo para ir analizando este concepto. Así que, tranquilidad.
que todavía nos queda harto para ir analizando. O sea, tenemos que, pero lo que no debemos olvidar en ningún momento, chiquillos, es que la razón es una comparación entre dos cosas, donde comparamos la cantidad de uno con la cantidad de otro. Ya, chiquillos, ya veo que hay varios que no entienden, así que tranquilidad. Vamos a ver más ejemplos para que quede claro esto. Entonces, volvamos a la imagen anterior. Si queremos relacionar, chiquillos, la cantidad de pelotitas naranjas con la cantidad de pelotitas celestes que hay aquí. Si queremos determinar la razón que existen entre las pelotitas del ejemplo anterior, vamos a decir que podemos determinar cómo se distribuyen y relacionan dos elementos. Es decir, por cada A elementos, recordemos que la razón se escribía A es AB, que era A es AB, o sea, tantos elementos del primero comparados al segundo, que era eso, que está ahí. Entonces, ¿qué nos dice la relación que hay entre los dos? Que cada cierta cantidad del elemento A van a haber otros B cantidades del otro elemento. Es decir, esas letras las cambiamos por números. Por ejemplo, cada 3 elementos del primero pueden haber, no sé, 6 elementos del segundo. Como el doble, por ejemplo. Pero va a depender mucho de cada razón. Entonces, ¿quién podemos ver nuevamente el ejemplo anterior, donde tenemos la razón? No siempre es el doble, puede ser el doble, puede ser el triple, como no pueden tener comparación directa. Entonces, ¿cuál quieren tomar aquí como el elemento A, chiquillos? ¿En las pelotas naranjas o las pelotas celestes? ¿Cuál tomamos? Las naranjas. Entonces, ¿cuántos elementos naranjas hay en el ejemplo de la razón? 4, ¿cierto? 4. Y cada 4 pelotas naranjas, ¿cuántas pelotas celestes van a haber? 8. 8, ¿cierto? Entonces, esa va a ser la relación que hay entre la cantidad de pelotas naranjas con la cantidad de pelotas celestes. Que cada 4 naranjas vamos a encontrar en esa caja 8 celestes. ¿Se entiende? Eso es lo que básicamente es la razón. Es decir, que cada cierta cantidad de uno van a haber cierta cantidad del otro. Es decir, siempre son elementos distintos. El de arriba corresponde a un elemento y el de abajo es otro. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco más ahora? Que cada cierta cantidad de uno de los elementos va a haber cierta cantidad del otro. ¿Cómo lo vamos a ver? Por la observación o por lo que aparezca en la imagen. Generalmente vamos a ir aprendiendo a entender las razones a través de situaciones, a través de dibujos, a través de distintas cosas. Por ejemplo, primero partamos recordando cómo se leía. ¿Quién me puede decir cómo leería esta razón? No es una fracción, recuerden que ahora es una razón. ¿Cómo se leería según lo que aprendimos delante? Levantando la mano, chiquillos. ¿Cómo se leería esa razón? Cada 3 hay 7, ¿cierto? Pero había una forma que nosotros vimos recién. Volvamos acá. Se lee A es a B. El de arriba es al de abajo. Entonces, tomando lo que sale ahí de A es a B, reemplacen la A por el 3 y reemplacen la B por el 7. Entonces, ¿cómo se leería entonces? ¿Cómo lo leería? 3 a 7. 3 es a 7, ¿cierto? Cada 3 elementos de arriba hay 7 elementos de abajo. Entonces, se escribiría 3 es a 7. Volvemos al de acá. Entonces, leeríamos esto como 3 es a 7. O sea, cada 3 elementos de arriba, cada 3 elementos de uno, van a haber 7 elementos de otro. Y aquí podemos, si no nos dicen qué cosas son, nosotros podemos imaginar que son cualquier cosa. Por ejemplo, cada 3 días nublados hubo 7 con sol, por ejemplo. Cada 3 victorias, cada 3 veces que gané en el juego, perdí otras 7, por ejemplo. Que es lo que me pasa a mí cada vez que juego Mario Kart. Cada 3 veces que gané, he perdido otras 7. ¿Cierto?
3 es a 7. Cada 3 victorias tuve 7 derrotas. ¿Se entiende, chicos, la idea? Si se lee al revés, la razón cambia. Buen punto el que pregunta el Santi. De hecho, eso lo iba a explicar mañana, pero lo voy a adelantar. Si lo leo al revés, sería así. 7 es a 3, ¿cierto? El problema es que aunque pareciera que son los mismos números, si yo definí que el de arriba son las victorias, el de abajo son las derrotas. ¿Se entiende? Pongamos el ejemplo de Mario Kart. Supongan que el de arriba, el elemento de arriba va a indicar las veces que gané y el de abajo las veces que perdí. Aunque sean los mismos números, ¿representan lo mismo? La cantidad de veces que gané contra las veces que perdí. No, ¿cierto? Porque el de arriba dice que cada 3 veces que gané, perdí otras 7. ¿Pero qué dice el de abajo? Y cada 7 veces que gané, perdí otras 3. ¿Son lo mismo? ¿Se puede leer al revés? No. ¿Se entiende? No, son distintos. Son distintos. No por escribir la razón al revés, vamos a tener la misma razón. Porque nosotros, en todo momento, vamos a definir que el elemento de arriba, el elemento A, es una cosa y el de abajo es otra. Y cuando lo definimos así, no lo podemos cambiar. Es decir, cualquier otra razón que se escriba va a representar otra cosa. ¿Se entiende? Aunque sean los mismos números. ¿Por qué? Porque yo ya definí que el elemento de arriba era las victorias y el de abajo era las derrotas. Si partí definiendo eso en mi razón, no es lo único que no puede cambiar. ¿Se entiende? Eso lo voy a explicar mañana, pero igual es bueno adelantarlo. ¿Se entiende? Si yo defino que el elemento A, el elemento de arriba, es algo, durante toda mi explicación de la razón va a seguir siendo lo mismo. Y el de abajo va a seguir siendo lo mismo. No puedo cambiar. Los números pueden cambiar, pero no qué significa el elemento de arriba y el elemento de abajo. Porque al cambiar lo que significa cada uno, la razón cambia. ¿Se entiende? Porque si yo definí que quiero ver, según si gano ciertas veces, pierdo otras veces, esa es mi razón, esa es mi relación, cómo la armé. Todo lo que cambie, si le cambio la forma de pensarlo, cambiamos la razón también. ¿Antonia? ¿Profe? ¿Sí? ¿Y si la parte de arriba es lo que perdí y la parte de abajo lo que gané? Si lo cambiara, es decir, si en vez de haber elegido como elegí al principio y dejo arriba lo que perdí y lo que abajo gané, las razones siguen siendo distintas. Porque aquí dice, cada 3 veces que perdí, ahora en este nuevo ejemplo, cada 3 veces que perdí, 7 gané. Y abajo, ¿qué dice? Que cada 7 veces que perdí, 3 gané. ¿Son lo mismo? No, ¿cierto? Aunque yo cambie la forma de definir quién va arriba o quién va abajo, cada razón representa una cosa distinta. Porque, vuelvo a insistirlo, esto igual va a estar mañana, detallado mañana en la clase de mañana. Lo de arriba y lo de abajo, cómo defino qué es cada cosa, no se cambia durante el desarrollo de la razón. Es decir, si yo digo que gané, siempre arriba gané y siempre abajo perdí. ¿En qué te enredaste, Connie? Ya, miren. Voy a escribirlo así, denme un segundo. ¿Basti? No sé, yo lo voy a decir primero. Denme un segundo que estoy escribiendo algo en la pizarra y se lo voy a mostrar al tiro. Denme un segundo. Ya, miren. Cuando hacemos las razones, lo de arriba va a ser una cantidad de algo, lo que yo defina. Y lo de abajo va a ser la otra cantidad, que no es la misma de arriba, con la que estoy comparando las dos. Entonces, por ejemplo, pensemos, no sé, en la cantidad de azúcar que se le echa a un vaso de agua. A un jugo de frutas. La primera de arriba puede ser la cantidad de azúcar que le echo al jugo y la de abajo la cantidad la cantidad de naranjas
que le echo al jugo. ¿Cierto? Por dar un ejemplo. Entonces, arriba siempre va a ir la cantidad de azúcar que eché y abajo siempre va a ir la cantidad de frutas que le eché al jugo. Es decir, si yo cambiara esto, le pusiera números, quedaría, por ejemplo, 2 es a 6. Por cada 2 cucharadas de azúcar, exprimí ¿cuántas naranjas, perdón? 6, ¿cierto? Esa es una cantidad de algo, que esto sería la cantidad de azúcar, la cantidad de cucharaditas de azúcar. Y el 6 sería la cantidad de naranjas que exprimí para el jugo. O sea, cada 2 cucharadas de azúcar hay 6 naranjas exprimidas. ¿Qué pasa si cambio esto y lo pongo al revés? Sin olvidar que de arriba era el azúcar y abajo era la fruta. ¿Qué diría esto, Connie? ¿Qué diría ahora? ¿Cuántas cucharadas de azúcar? 6 de azúcar por ¿cuántas frutas? 2. 2. ¿Es lo mismo que antes? No. No, porque ahora hay más azúcar que fruta. ¿Se entiende? Pero si yo digo que esto es azúcar, siempre va a ser azúcar. Y si esto es fruta, siempre es fruta. Si cambio los números, lo que va a cambiar es cómo se relacionan y cómo se están comparando la cantidad de azúcar con la cantidad de fruta. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco más ahora? Ya, genial. Entonces, por ejemplo, hagamos otro ejemplo más. Pensemos ahora, chiquillos, en la cantidad de libros por cada estudiante. Es decir, la de arriba va a ser cuántos libros tiene cada estudiante y lo de abajo, cuántas personas tienen los libros. Es decir, ¿qué significa esto? Que por cada 11 libros hay 20 personas que los tienen. ¿Se entiende? Si lo de arriba siempre va a ser la cantidad de libros, lo de abajo siempre va a ser la cantidad de personas que tienen esos libros. Entonces, si yo lo cambiara y lo pusiera al revés, ya no es lo mismo, porque ahora decimos que hay 20 libros por cada 11 personas. ¿Es lo mismo que antes? No. No, ¿cierto? Entonces, si yo parto de que arriba es una cosa y lo de abajo es otra, tenemos que recordar siempre qué significa lo de arriba y lo de abajo. Y con eso vamos a ir comparando. Sí, Mati, esto está en la prueba. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Se entiende un poco más ahora? Sí. Ahí el Diego escribió. El profe Diego escribió. Para comparar siempre tenemos que tener en cuenta qué estamos comparando y en qué orden lo estamos comparando. Eso es muy importante lo que dice el profe Diego también. Y lo voy a guardar, te voy a sacar un pantallazo voy a sacar una foto, en verdad, porque esa frase me gustó y la vamos a dejar también escrita en la clase de mañana para que también no se nos vaya a olvidar. ¿Qué quiere decir esto? Siempre tenemos que tener en cuenta, volvamos al ejemplo del azúcar y de la fruta. Por ejemplo, ahora tenemos 2 cucharadas de azúcar por cada 7 frutas. Debemos tener en cuenta, ¿qué estamos comparando? Estamos comparando el azúcar con la fruta. Y ver en qué orden lo comparamos. No es lo mismo comparar esto con esto que hacerlo al revés. ¿Por qué? Arriba que era el azúcar y el abajo era la fruta. Si lo comparamos al revés, cambia la razón. ¿Se entiende un poco más ahora, chiquillos? Entonces, cada vez que comparamos, debemos tener en cuenta qué se compara con qué y en qué orden lo estamos haciendo. Y es la pregunta que decía el Santi delante, que si lo leemos al revés, la comparación cambió, porque estamos comparando los elementos al revés. ¿Se entiende, chiquillos? Ya, genial. Sí, sé que es un poquito complicado de entender, pero no debemos olvidar que en todo momento estamos comparando algo con otra cosa. Así que no olvidar ese detallito, que es un gran detalle por lo demás. ¿Quién se compara con quién? Y si decidimos compararlo primero uno y después el otro, esa comparación no debe cambiar en ningún momento. Bien. Otro detalle, chiquillos, es que como la razón se representa como una fracción, podemos simplificarla y obtener otra forma de relacionar los elementos. Es decir, que
si tenemos la razón que se escribe como fracción, podemos simplificarla si se pudiera, por ejemplo. Y eso haría que la razón se dijera de otra manera, pero significa lo mismo. Recordemos que ayer dijimos que al simplificar estamos obteniendo una fracción equivalente. Entonces, ¿quién me puede ayudar en esto? En el ejemplo que está ahí. Tenemos ahora esferitas moradas y esferitas verdes. ¿Qué comparamos con qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué orden lo hacemos? ¿Qué dejamos arriba? Las moradas. ¿Las verdes o las moradas? Las moradas. Ya, las moradas arriba. ¿Cuántas moradas hay? 2. ¿Y cuántas moradas hay? ¿Pero 2. cuántas verdes hay? O sea, 10. 10, ¿cierto? Es decir, ¿cómo leeríamos esto? ¿Quién me ayuda con esto? ¿Cómo leeríamos esto como razón? ¿2? 2 a cada 10. 2 es a 10, ¿cierto? 2 es a 10. Y si no olvidamos que arriba estamos diciendo la cantidad de moradas y la cantidad de verdes abajo, ¿cómo le leeríamos que en palabras? ¿Cada cuántas moradas hay cierta cantidad de verdes? ¿Quién lo puede decir? Cada 2 moradas, 10 verdes. Cada 2 moradas hay 5 verdes. 5. O sea, 10, ¿cierto? Cada 2 esferas moradas hay 10 verdes. Esta fracción se puede simplificar. ¿Cómo son los números de arriba y abajo? ¿Pares o impares? Porque son pares, ¿cierto? ¿Y qué dijimos que automáticamente por cuál número podíamos simplificar si eran los dos pares? Por 2. Dividíamos arriba por 2 y abajo por 2. ¿Cierto? ¿Cómo quedaría entonces? Arriba. 2 dividido 2, ¿cuánto es? 1. ¿Y cuánto sería 10 dividido 2? 5. ¿Cómo leeríamos esta fracción ahora, chiquillos, esta razón? 1 es a 5, ¿cierto? Y cualquiera de las dos representa lo mismo en la figura. Cada 2 moradas hay 10 verdes, pero también cada una morada tenemos 5 verdes. ¿Cierto? Solamente estamos distribuyendo de otra manera, pero significa lo mismo, solo que es la mitad de lo que teníamos antes, por así decirlo. ¿Dejan que te enredaste? es que delante con las verdes, cuando dije 5, es que... Deja, no te entendí nada. No te entendí absolutamente nada de lo que dijiste. Es que delante cuando dijo cada 2 moradas, ¿cuánto hay verde? Yo me había confundido. Ah, ya. Pero era cosa de ver la figura, porque cada 2 moradas hay 10 verdes. Pero si simplificamos, podemos decirlo de otra manera. Cada una morada hay 5 verdes. Es como que sacaron la mitad de todo lo que hay en la caja. Si sacamos la mitad, manteniendo la relación, queda lo mismo. ¿Se entendió, chiquillos? Esto solo si se puede. Ah, ya, yo no lo alcancé a ver. Anto, dime. Pero ahora me enredé más. Chiquillos, entonces, según el ejemplo, tenemos que cada 2 esferas moradas hay 10 verdes, ¿cierto? Pero si comprobamos que se puede simplificar, vamos a encontrar una relación que también se cumple en esto, que ahora en vez de decir que cada dos moradas hay 10 verdes, ahora podemos decir la de la mitad, que si cada una morada hay 5 verdes. Es solamente poder escribirlo de una forma más pequeñita, pero representan exactamente lo mismo. ¿Llegó la ahí, Anto? ¿Un poco más claro? Solamente estamos achicando la fracción, achicando la relación, pero manteniendo igual la relación de que cada cierto de uno hay cierto de otro. Y manteniendo que arriba están las moradas y abajo están las verdes. Damos otro ejemplo, chiquillos. Para ir terminando. Nos vamos a pasar, chiquillos, unos 2 o 3 minutos para poder terminar esto bien.
¿Qué me puede decir la relación, la comparación, la razón que hay entre autos y camiones ahí? Entonces, ¿quién iría arriba? ¿Los autos o los camiones? Según lo que dice la pregunta. ¿Quién iría arriba? ¿Los camiones? Bueno, dejemos los camiones ya, dejemos los camiones. Arriba van los camiones y abajo quedan los autos. ¿Cuántos camiones hay? 5. ¿Cuántos autos hay? 8, ¿cierto? ¿Cómo se le diría esto en razón, chiquillos? Cada 5 camiones hay 8 autos. ¿Sí? Y en palabras cortitas, ¿cómo lo leeríamos? 5 a 8. 5 es a 8. Acuérdense que no se olviden del es. ¿Se entendió? Que cada 5 camiones hay 8 autos. Es decir, 5 es a 8. Veámoslo y veamos otra pregunta. Sobre una misma cantidad podemos ahora hacer otra comparación. Cada 5 camiones hay 8 autos. Vean la siguiente. Ahora, solo concéntrense en los autos. ¿Cuál es la relación entre autos amarillos y autos verdes? Cada 3 autos amarillos hay 5 verdes. ¿Está bien así hecha la relación? ¿Cómo le leeríamos en palabras de razón? Como dice la Sofi, 3 es a 5. La razón, la que hicimos antes era 5 es a 8, ¿cierto? ¿Podemos relacionar esta razón de los autos verdes con los amarillos con la de los camiones con los autos? ¿Se pueden relacionar esas dos razones? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos relacionar esta con esta? Porque no son lo mismo, porque comparamos cosas distintas. ¿Qué comparamos en lo del 5 es a 8, chiquillos? Los camiones con los autos. ¿Sí? ¿Y qué comparamos en el 3 es a 5? Los autos con los autos. ¿Pero qué con qué? Los autos amarillos con los autos verdes. Con los autos amarillos con los autos verdes, ¿cierto? Entonces, aunque estamos mirando casi prácticamente lo mismo, no es comparable esta con esta, porque la 5 es a 8 comparaba autos con camiones, y la de 3 es a 5 comparaba verdes con amarillos en el caso de los autos. No olvidar que si nosotros decimos que vamos a comparar una cosa con otra y después lo comparamos de otra manera, las razones no se pueden relacionar entre sí, porque una veía autos con camiones y la otra veía entre los autos cuáles eran verdes y cuáles eran amarillos. ¿Se entiende? Ya. ¿Quedó un poco más claro, chiquillos, ahora el concepto de razón? No olvidar entonces, chiquillos, en todo momento que es una comparación entre uno y otro. ¿Cuánto tengo de uno? Compararlo con cuánto tengo de otro. Como dijo el profe Diego delante, importante ver cómo estoy comparando, quién con quién y en el orden que lo hago. Como les expliqué antes, no es lo mismo comparar esto que hacer la comparación al revés. Porque si yo digo que arriba es una cosa, se queda eso ahí siempre. Si yo digo que arriba iban los autos amarillos, siempre va arriba va a ser los autos amarillos. Si yo digo que abajo quedan los verdes, siempre son los verdes. Ya, entonces, ¿quedó más claro ahora, chiquillos, el concepto de razón como una comparación, ¿cierto? Ya. Mañana vamos a hacer el trabajo al revés. Es decir, a partir de una razón, vamos a construir un dibujito o una figura en donde vamos a poder representar esta razón. Por ejemplo, cómo dibujar flores, bueno, pueden dar la razón entre flores rojas con rojas blancas, con flores rojas y flores blancas, y yo dibujar la relación que existe entre ellas. Es decir, mañana vamos a hacer todo como es proceso contrario, es decir, a partir de que nos den esto, dibujar o representar en un dibujo la razón que nos da numéricamente. Es decir, el paso contrario. Ya, chiquillos, cualquier duda, por favor, la hacen saber mañana cuando empecemos la clase, porque vamos a partir mañana repasando esto para que no se nos olvide
lo que estamos viendo. Yo en un ratito más, apenas el Classroom me entregue la clase, la voy a descargar con la clase anterior, y cualquier cosa, ustedes saben que siempre pueden ir preguntando. ¿Connie? Profe, ¿cuándo empieza el Classroom? Ahora, porque apenas se descarga, voy a esperar que se descargue esta clase y subo las dos juntas, para que puedan ir viendo, y voy a subir también las presentaciones para que puedan ir descargándolas y escribiendo lo que les falta. Así que yo creo que de aquí antes de la 1 va a estar todo. Esperemos que mi internet también me ayude en eso. Ya, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Mañana seguimos revisando lo de razones. Cuídense mucho y que tengan buen día. Nos vemos mañana, chiquillos, que estén bien. Chao, chiquillos. Chao, profe. Nos vemos. Oiga, Chao. la razón de esa imagen, ¿cuál sería? ¿Cómo? La razón de esa imagen sería por cada 3 autos amarillos hay 5 verdes, ¿verdad? Sí. Ya, muchas gracias. Ahora que depende de la pregunta que comparamos con qué. Ya. Nos vemos, chiquillos, que estén bien. Chao, chao.